Hola niños, bienvenidos a una nueva cápsula de lenguaje. Hoy vamos a estar trabajando una nueva habilidad que es causa y consecuencia. Primero que todo necesitamos saber qué es una causa y qué es una consecuencia. Entonces para eso tenemos que pensar que existe una razón para todo lo que ocurre. Y eso que ocurre se llama efecto o consecuencia. Y el por qué ocurre eso es la causa. Entonces, en palabras simples, la causa es el motivo o la razón que hace que algo suceda. Y eso que sucede se llama consecuencia. Para reconocer una causa es importante que siempre te preguntes por qué ocurre o por qué ocurrió cierta situación. En cambio, para conocer una consecuencia, debes preguntarte ¿qué ocurre? Estas dos preguntas son claves para poder encontrar causa y consecuencia. Por otra parte, es importante recordar que en el texto, cuando trabajamos esta habilidad de causa y consecuencia, la información no la vas a encontrar de manera explícita, es decir, el texto no te va a decir aquí está la causa, aquí está la consecuencia como tal, pero sí vas a encontrar palabras claves que te ayuden a descubrir y encontrar dónde está causa y dónde está consecuencia, como por ejemplo, el entonces, de esta manera, porque, la razón de o como resultado de. Esos son algunos ejemplos de palabras claves que podemos encontrar en la lectura para poder reconocer y separar causas de consecuencia. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquitito más claro ahora con un texto. Tengo aquí un pequeño texto que dice así, sigue la lectura conmigo. Paulina compró en la tienda de artículos deportivos unos pantalones para ir de excursión al Valle de Elqui. Requería de una prenda que fuera muy cómoda, holgada y liviana para caminar por muchas horas. No quiso probarse los pantalones antes de comprarlos porque disponía de poco tiempo y debía comprar muchas otras cosas que necesitaba para su paseo, como bloqueador solar, un sombrero y los alimentos que llevaría. Cuando volvió a casa, se puso los pantalones para lucirlos frente al espejo, pero se decepcionó cuando el espejo le mostró que los pantalones eran demasiado grandes para ella. Tenemos nuestro texto entonces y tenemos nuestra primera pregunta que dice así. ¿Cuál es la causa, palabra clave de la pregunta, cuál es la causa de que Paulina no se probara los pantalones? Y tenemos 4 alternativas. Alternativa A, iría de excursión al Valle de Elqui. Alternativa B, se decepcionaría al probárselo. Alternativa C, disponía de poco tiempo. O alternativa D, no estaba de humor para probarse la ropa ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar en el texto, porque si bien la respuesta no está textual, así esta es causa y esta es consecuencia, sí encontramos la información en la lectura. Entonces vamos a nuestra pregunta nuevamente, dice ¿cuál es la causa de que Paulina no se probara los pantalones? Entonces voy a buscar en el texto dónde dice que Paulina no se probó los pantalones. Y yo, como leí el texto y me acuerdo dónde está esa información, sé que esto estaba por aquí, dice no quiso probarse los pantalones, lo voy a subrayar porque ahí está la información de la pregunta. Y ahora yo me pregunto si para conocer una causa, recuerdo la pregunta que me debo hacer para reconocerla. ¿Cuál era esa pregunta? El por qué. ¿Por qué motivo, por qué razón ella no se quiso probar los pantalones? Sigo con la lectura. No quiso probarse los pantalones antes de comprarlos porque, fíjate acá, palabra clave, porque aquí voy a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no se los quiso comprobar? Porque disponía de poco tiempo. Por lo tanto, la causa, el motivo o la razón por la cual ella no se probó los pantalones fue porque disponía de poco tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa C. Fíjate lo importante que fue en este caso subrayar el texto, encontrar la palabra clave y hacerme la pregunta correcta, que en este caso para la causa era el por qué sucedió o por qué ocurrió esto de acá. Vamos a ver ahora otra pregunta y en este caso voy a buscar un borrador. Tenemos una pregunta diferente. Aquí dice que ¿cuál es la consecuencia? Palabra clave de mi pregunta. Consecuencia de que los pantalones le quedaran grandes a Paulina.
Pasamos entonces ahora a una pregunta diferente, una pregunta de consecuencia, y para buscar la consecuencia, ¿qué debo preguntarme entonces en la lectura? El ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Que los pantalones, al probarse los pantalones, le quedaran grandes. Tenemos 4 alternativas nuevamente. Alternativa A, los lució frente al espejo. Alternativa B, se decepcionó al mirarse al espejo. Alternativa C, no se lo quiso probar en la tienda. Y alternativa D, tuvo que comprar muchas cosas para su viaje. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pregunta anterior. Primero busco en el texto dónde está la información de la pregunta, porque una cosa importante en causa y consecuencia, ambas van siempre juntitas de la manito, no se separan, porque una causa depende siempre, la consecuencia depende siempre de la causa, por lo tanto, la información la voy a encontrar muy cerca una de otra y no una en el primer párrafo, otra en el párrafo 5, ¿verdad? Siempre van a estar juntitas. Entonces busco. ¿Cuál es la consecuencia de que los pantalones le quedaban grandes a Paulina? Busco donde dice que los pantalones le quedaron grandes, y yo que leí este texto me acuerdo que eso estaba al final. Dice, cuando volvió a casa se puso los pantalones para lucirlos frente al espejo, pero se decepcionó cuando el espejo le mostró que los pantalones eran demasiado grandes para ellos. Aquí tengo la información de mi pregunta, ¿cierto? Los pantalones eran demasiado grandes para ella. Entonces ahora me pregunto, si la pregunta para reconocer la consecuencia es el ¿qué ocurrió? Entonces yo me pregunto, ¿qué ocurrió a partir de que los pantalones le quedaran grandes? Voy a buscar la información y me voy a ubicar en el último pedacito del texto. Dice, cuando volvió a casa se puso los pantalones para lucirlos frente al espejo, pero se decepcionó cuando el espejo le mostró que, palabra clave, le mostró que, ¿qué fue lo que le mostró? Que eran demasiado grandes. Pero ¿qué sucedió a raíz de esto? Que ella se decepcionó cuando se miró al espejo. Ahí tengo la respuesta correcta, por lo tanto la respuesta correcta es nuestra alternativa B. Se decepcionó al mirarse al espejo. Y ahora yo me pregunto, si los pantalones no le hubiesen quedado grandes a Paulina, ¿ella se hubiese decepcionado? Probablemente no, ¿cierto? Pero como la causa es que los pantalones eran grandes, como resultado o consecuencia, ella se decepcionó de cómo le quedaron estos pantalones. Recuerda que es importante siempre subrayar el texto. Una causa y una consecuencia, como dije anteriormente, van siempre unidas. Una depende de la otra. De la causa siempre va a depender la consecuencia. Y ojo que cuando hablamos de consecuencias, no estamos hablando de algo negativo, sino que simplemente es el resultado de una cierta acción. Vamos entonces, para recordar, cada vez que trabajes causa y consecuencia es importante recordar las preguntas de causa y consecuencia. Siempre para conocer una causa debo preguntarme el ¿por qué ocurrió? Y para conocer la consecuencia me pregunto el ¿qué ocurrió o qué está ocurriendo? Es importante también subrayar el texto como lo hicimos anteriormente para asegurar mi respuesta. Y debo encontrar palabras claves, porque esas palabras claves nos dividen causa y consecuencia. Y por último, siempre es importante reforzar la lectura, porque mientras tu lectura sea más fluida, menos te vas a dedicar a entender la palabra en sí y vas a poder comprender el texto y poder descubrir más rápidamente cuáles son en este caso las causas y las consecuencias de, en este caso, este texto. Así que espero que te haya servido esta pequeña explicación y nosotros nos estamos viendo en clase. Que estén bien.